Muy buenas tardes. El Centro Interdisciplinario de Estudios de Derecho y Psicología de Oaxaca, SC, les da la más cordial bienvenida a nuestras actividades con motivo de nuestro cuarto aniversario, iniciando con la mesa de análisis La violencia familiar desde la visión jurídica y psicológica. Los saluda su amiga y moderadora en esta ocasión, licenciada Liliana Cervantes, para servir a todos ustedes. El día de hoy contamos con un panel muy especial. Nuestros panelistas son la maestra Jessica Cervantes Cruz, maestra en Psicología Aplicada al área criminológica por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán, especialista en Psicoterapia Gestal por el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia Gestal SC, licenciada en Derecho por la Universidad Nacionalista en proceso de titulación, licenciada en Psicología por la Universidad Regional del Sureste, diplomada en Flores de Bach, especialización en acompañamiento gestal en línea, actualmente estudiante del diplomado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la maestría en Derecho Procesal Penal en el CEP. Ha participado como coordinadora de congresos científicos, así como ponente de diferentes simposios, mesas de panel y conferencias presenciales y virtuales. Se ha desarrollado como investigadora en el Centro de Investigaciones en Psicología Forense para Adolescentes en el estado de Yucatán, así como supervisora de programas de prevención del delito adscritos al proyecto Subsenum 2011, implementados por el Estudio Interdisciplinario de Psicología Jurídica en Mérida, Yucatán. Cuenta con diferentes publicaciones en el área de la psicología criminológica, jurídica y forense. Actualmente se desempeña como directora y fundadora del Centro Interdisciplinario de Estudios en Derecho y Psicología de Oaxaca, SC. Catedrática en diferentes instituciones de educación superior, asesora de tesis de licenciatura y maestría y en la práctica privada como psicoterapeuta individual y de pareja y perito en el área de psicología y criminología. También nos acompaña la licenciada Karen Domínguez Camal, licenciada en Psicología por la Universidad La Salle, Oaxaca, maestrante en Psicología Gestal por el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia Gestal, diplomada en Entrenamiento en Trabajo Gestáltico con Sueños. Actualmente, estudiante del Diplomado de Periciales Psicológicas y Actualización en Evaluación Psicológica para Adultos. Cuenta con capacitación en evaluación psicológica para niñas, niños, adolescentes y adultos. Atención y acompañamiento psicológico a adolescentes, terapia narrativa para la atención de desórdenes alimenticios, trabajo de rehabilitación con niñas y niños con problemas de aprendizaje. También se desempeña como psicóloga evaluadora y psicoterapeuta presencial y en línea de niños, niñas, adolescentes y adultos en el Centro Interdisciplinario de Estudios en Derecho y Psicología de Oaxaca, SC. Por supuesto, panelista y conferencista con nosotros el día de hoy. Nos acompaña de igual manera el maestro Jorge San Juan Raimundo, licenciado en Derecho por la Universidad Nacionalista México, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, que se imparte en dicha universidad. Tiene un diplomado en Juicio de Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente, estudiante del Diplomado de la Suprema Corte y los Derechos Humanos impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Maestría en Derecho Penal, Procesal Penal en CEP. Cuenta con capacitación en el nuevo sistema acusatorio adversarial, además de tener conocimientos sobre mercadotecnia y desarrollo de negocios. Se ha desempeñado como ejecutivo de alto nivel en diferentes empresas, en donde sus funciones le permitieron desarrollar habilidades de planeación y diseño de programas de mejora institucional y trabajo en equipo. Fundador del Centro Interdisciplinario de Estudios en Derecho y Psicología de Oaxaca, SC. Actualmente se desempeña como abogado litigante en diferentes ámbitos del derecho, docente en instituciones de educación superior, facilitador y ponente de cursos, capacitación personal, talleres y conferencias. Con este panel tan especial, les damos la bienvenida a nuestra mesa de análisis con el tema La violencia familiar desde la visión jurídica y psicológica. Antes de entrar
a cualquier otra cosa, quisiera que cada uno de ustedes nos diera un saludo a todos los que los escuchamos. Maestra Jessica, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en este inicio de una serie de eventos de mucha importancia para todo el equipo CIETPO, con la finalidad de agradecerles a todos y a todas ustedes la confianza que han puesto en nuestro trabajo y en nuestros aliados, en cada uno de los diferentes ponentes, facilitadores, capacitadores que han participado con nosotros, así como la confianza que han puesto en nuestros psicólogos y abogados para poder asesorarles, ayudarles y también seguir aprendiendo todos los días con nosotros. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a usted. Licenciada Karen. Buenas tardes al equipo CIETPO, abogada Liliana. Me da mucho gusto conocerla, estar aquí en este encuentro, en esta plática. Bienvenidos a todos y espero que sea de su interés estos temas. Así será, muchas gracias. Maestro Jorge San Juan. Claro, pues muy buenas tardes a todos y a todas, como dicen. Yo todavía no me acostumbro a estar haciendo ahí mención tanto para mujeres como para hombres, pero bueno, es parte de. Yo quisiera agradecer antes que nada el hecho de que se permitan el tiempo de estar aquí compartiendo con nosotros un poquito de lo mucho que hacemos dentro del Centro Interdisciplinario, ¿no? Realmente para mí es un gran logro el poder estar ahorita ya cumpliendo pues 4 años y lo iniciamos precisamente de una forma pues que a todo el mundo le gustaría, ¿no? Trabajando. Estamos aquí en esto, es precisamente por ello, por lo cual vamos a estar teniendo la plática del día de hoy sobre un tema no solamente importante, sino muy relevante en la actualidad, ¿no? Vamos a ir platicando a través de cómo se ha estado llevando, por ejemplo, este tema tan delicado durante esta época de pandemia que de alguna manera nos atañe en esta época, ¿no? Pues bienvenidos, muchas gracias y aquí estamos. Con la finalidad de empezar con esta mesa de debate, mesa de ponencia, quisiéramos preguntarle a la licenciada Karen si nos puede introducir un poquito en qué podemos considerar desde el punto de vista psicológico como violencia familiar. Buenas tardes. Para la psicología, el uso deliberado de la fuerza física o poder hacia otra persona que ejerce de un hombre a una mujer o viceversa, ya sea de grado de amenaza o afectivo contra la misma persona contra otra, en un grupo, en una comunidad que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, daños, en esta cuestión de daños psicológicos, emocionales, pues se considera como violencia. Para hablar de violencia es algo complejo. También existe, no solamente es la violencia física, sino también existe violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica. ¿En qué va se abarca el área psicológica? Pues en la humillación, en el migrar a otra persona, el tener el control de la otra persona por medio de la cuestión de sumisión, por este lado, ¿no? Maestro Jorge, dada la definición, dada la explicación que nos da la licenciada Karen, ¿sería posible que entendamos la violencia familiar psicológica igual o parecida, o hay alguna diferencia con la violencia familiar desde el punto de vista jurídico? Fíjense que sí hay mucha similitud. Sin embargo, nosotros en un sentido jurídico como tal, lo vemos desde un aspecto más amplio, más complejo como tal, ¿no?
Normalmente pensamos que los derechos se violan por el hecho de efectuar como tal una acción, pero sin embargo también lo podemos hacer por el no hacerlo, por omitirlo, por no realizarlo como tal, ¿no? Nos están mencionando aquí de una forma muy amplia, por así decirlo, de que puede ser por el hecho de una violencia física, de una violencia sexual, puede ser por una violencia como tal, psicoemocional, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que existe un nivel más amplio en cuanto al derecho. El hecho de no solamente golpear, sino también incluso negarle a una persona como tal el derecho a procrear, porque se suscitan los casos en donde el marido, por así decirlo, o inclusive la pareja mujer, no quieran tener hijos, ¿no? No quieran tener como tal una bendición que le llamamos, ¿no? Eh, y también estamos truncando esa parte, también se comete, por así decirlo, una violación al derecho de la otra persona a poderse reproducir como tal, ¿no? Normalmente vemos en los juzgados que llegan e interponen una denuncia por violencia familiar por el hecho de recibir golpes, amenazas, gritos, injurias. Y la realidad es que es más extenso que eso. Antes era muy común que llegábamos o llegaba un cliente al despacho, una mujer, por así decirlo, eh, y te decía, no, pues es que quiero denunciar a mi marido por violencia familiar. Los acompañábamos al CEJUM como tal, y en el mismo CEJUM no tenían la facilidad de poderle explicar a la señora que era más amplio que lo que ella estaba pensando. Desafortunadamente, lo que hacían era retomaban o tomaban la declaración de la persona y lo dejaban ahí archivado porque a los 2 o 3 días ya llegaban y otorgaban el famosísimo perdón, ¿no? Dicen, no, pues es que lo perdono, lo que hizo contra mí lo perdono. Ahora, gracias a las reformas y gracias a que tenemos un sistema un poco más garantista, ya no es posible hacer esa parte. Ya se tiene que seguir de oficio, ya se tiene que llevar hasta sus últimas consecuencias, por así decirlo, e inclusive obtener como tal una prisión. Viene la parte mala del asunto, que nosotros todavía aquí, al menos en el estado de Oaxaca, no contamos con una legislación sólida. Únicamente tienen como pena carcelaria un monto, por así decirlo, una pena de únicamente 6 años de prisión, lo que enmarca nuestro código penal en Oaxaca. Sin embargo, ya hablando a niveles, por así decirlo, federales, el monto también ya aumentó, pero tenemos la limitante de que en el estado de Oaxaca no hemos logrado completar esta parte de la legislación, ¿no? No hemos logrado avanzar en esta parte y únicamente podemos estar 6 años por esa parte, ¿no? Muchísimas gracias. Maestra Jessica, resumiendo un poquito lo que nuestros dos panelistas mencionan, ¿cree usted que existe una diferencia entre la violencia psicológica y la violencia familiar psicológica, perdón, y la violencia familiar en el ámbito jurídico? Muchas gracias. Me parece que es muy importante tomar en cuenta que la violencia familiar es un fenómeno social que está generando una serie de problemáticas actuales y que por lo tanto es visto desde diferentes aristas y desde diferentes puntos de vista científicos, como en este caso lo es la psicología y el derecho. La diferencia versa
precisamente en la manera en la que vamos a darle tratamiento a este fenómeno desde cada una de estas dos disciplinas o desde cada una de estas dos ciencias. Y sobre todo, pues desde la especialización de cada uno de los profesionales, tanto de la psicología como del derecho, que pudiésemos tener. A pesar de que, como mencionaba la licenciada Karen y el maestro Jorge, estamos hablando de un fenómeno amplio que implica la violencia o en contra de las personas que integran un núcleo familiar, y que esta no simplemente va a ser física o psicoemocional, sino que puede tener diferentes tipos o clasificaciones de acuerdo al punto de vista teórico en el que nosotros lo estemos viendo. Siempre va a generar daño. Y me parece que una de las principales diferencias que nosotros podemos identificar desde el punto de vista psicológico es la detentación de poder. No es lo mismo que nosotros hablemos de agresión que de violencia, como mencionaba la licenciada Karen hace un momento, ¿no? Y no es lo mismo precisamente porque en el caso particular de la agresividad, pues todos los seres humanos estamos predispuestos a presentarla de una manera biológica debido a que forma parte de nuestro instinto de supervivencia. Y al hablar de agresión o agresividad me refiero no a golpes, no a gritos, no a este tipo de situaciones que podemos nosotros identificar como parte de una agresión o de una violencia dentro de la familia, sino a la manera en la que nosotros afrontamos las diversas circunstancias amenazantes en las que nos vemos envueltos en nuestra vida cotidiana, que en algunas ocasiones nos puede llevar a afrontarlas de manera directa, ¿no? En una confrontación directa, y entonces se pueden generar, tal vez ahora sí, las discusiones, las agresiones psicológicas, las agresiones físicas, los empujones y todas estas diferentes acciones que comúnmente nosotros podemos identificar como parte de un acto violento. Y por el otro lado, está este impulso a mantenernos a la defensiva, que le llamamos comúnmente hostilidad, y que a lo mejor simplemente repelemos sin necesidad de generar un acto o de ser un componente, un elemento activo, ¿no? De una agresión. En cambio, en el caso de la violencia, estamos hablando primero que la violencia es un fenómeno aprendido que tiene que ver también con el contexto sociocultural en el que cada uno de nosotros nos desenvolvemos, y que a partir de esto, pues va a generar un análisis importante, tanto psicológico como jurídico, y pudiéramos decir social, antropológico, médico, ¿no? Dependiendo del área de desarrollo de cada uno de nosotros a nivel profesional, incluso desde, ni siquiera a nivel profesional, incluso simplemente a nivel de contexto social, en donde habrá situaciones que podamos identificar como violentas y habrá situaciones violentas que están normalizadas y que ante esa normalización el derecho pues desconoce de la circunstancia y entonces no puede tomar acciones, ¿no? En ese sentido, tomando en cuenta que en el caso del derecho, para poder tomar una acción legal en contra de quien agrede o de quien genera violencia familiar, pues se requiere forzosamente del reporte de este tipo de acciones por medio de una denuncia. Entonces, la normalización de estas acciones puede llevar incluso a perder de vista el enfoque o el análisis jurídico
de este concepto, ¿no? Violencia familiar. Muy bien. Licenciada Karen, todo lo que nos han dicho ustedes genera una duda. Y la duda es, ¿cómo sé que soy objeto, que soy sujeto de violencia? ¿Cómo sé que hay alguien en mi familia que ejerce violencia sobre de mí? ¿En qué momento puedo tomar esta decisión de decir si estoy siendo agredido, si estoy siendo violentado? Aquí habla la licenciada Jessica sobre una palabra que considero muy importante, la normalización. Hay veces se entiende que, pues es que estoy jugando, ¿no? Y ya te estoy insultando de parejas, de novios, cuando ya existe un solo jaloneo, cuando ya existe una palabra ofensiva hacia otra persona. Entonces, esas pequeñas cosas, esos pequeños actos ya se entienden como algo normal, como es que así me llevo, y es que así, no, ya eso también se entiende como agresión. Cuando empieza ya a dañar la integridad física, emocional, mental de otra hacia la otra persona, o yo me siento así, es que ya empieza a ejercerse violencia, ya empieza a generar ciertos daños. Entonces, desde ese punto hay que entender que la violencia inicia desde pequeñas palabras hasta llegar a grados más altos. Entonces, ¿cómo saber? Es cuando yo ya me siento lastimada, agredida, cuando ya empieza a dañar mi integridad física, emocional, mental. Desde entonces es que nos podemos dar cuenta nosotros que ya estamos sufriendo violencia. Maestro Jorge, y en esta parte que usted nos hablaba tan importante de la violencia por omisión, ¿cuándo podemos ser conscientes de que somos objetos o sujetos de violencia cuando alguien hace una conducta omisa? Perdón, pareciera que dije dos términos contrapuestos, hacer y omitir. Y omitir. Pero cuando alguien realiza estas omisiones, ¿en qué momento podemos decir que somos objeto de violencia? Bueno, fíjense que ahorita que estoy escuchando tanto a la maestra Jessica como a la maestra Karen, me doy cuenta de alguna manera que estamos puntos, si no diferentes, por lo menos no llegamos a un término medio, por así decirlo, ¿no? La maestra Jessica hablaba acerca de una agresión, de ser violentos por naturaleza, de cómo darnos cuenta de esta parte, ¿no? Y la maestra Karen hablaba acerca de, desde el momento en el que nos sentimos humillados o nos sentimos violentados en nuestra persona o en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, es que ya se está ejerciendo violencia. Desafortunadamente, también lo manejaba la maestra Karen, lo vemos de una forma tan normal, tan cotidiana, tan común, que no sabemos que se está ejerciendo una violencia en contra nuestra. Por ejemplo, hablando de omisión como tal, el hecho de no aportar o no dar una, por así decirlo, no ayuda, sino entregar un gasto como tal, como lo llamamos coloquialmente, entregar un gasto, entregar un dinero, una quincena, algo para que de alguna manera nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas puedan subsistir. Desde ahí estamos ejerciendo como tal una violencia, sin necesidad de ser agresivos, sin necesidad de ser violentos, sin necesidad de gritar, golpear o esto. El simple hecho de no dar, con eso basta y sobra para poder configurar el delito como tal de violencia familiar económica, ¿no? Ese es uno de los ejemplos muy básicos, ¿no? También existe como tal el hecho de a lo mejor una violencia sexual como tal, agredir sexualmente a nuestra pareja, y también el hecho de negarle esa parte del desarrollo sexual, por así decirlo, ¿no? Negarse y negarse y negarse también puede ser una forma de omitir esta parte
y configurar como tal una violencia familiar sexual, ¿no? O sea, sí tiene sus maneras de cómo poder hacerlo. Entonces, maestra, en esto que estamos escuchando con los panelistas, la intencionalidad en el caso de la violencia, el deseo del violento de ejercer una conducta determinada sobre la otra persona, ¿es determinante para calificarlo como violencia? ¿Para calificar su conducta como violenta? Sí, efectivamente, la intencionalidad, este deseo de control o este deseo de generar daño a partir de la acción u omisión que estoy llevando a cabo, es lo que genera o lo que produce como tal el concepto de violencia, ¿no? A lo mejor podemos encontrar esta parte de control económica, como mencionaba el maestro Jorge, ¿no? Y entonces es, si haces lo que a mí me gusta, entonces tienes lo que tú necesitas para mantener una casa. Si haces lo que a mí me conviene en este momento, te proporciono aquello que puede ser una necesidad primaria, como lo es el alimento o en esta parte económica, ¿no? El dinero, para poder adquirir el alimento. Y también podemos encontrar desde el punto de vista del control, ¿no? De la necesidad de detentar poder sobre la otra persona, la parte precisamente psicológica, que es la que nos hablaba la licenciada Karen cuando nos decía que podemos empezar a lo mejor con pequeños apodos, con pequeñas palabras, a lo mejor con pequeños empujoncitos de pronto, ¿no? Y llega a un nivel o llega a un punto en el que este juego entre familiares, entre parejas, entre hermanos, entre padres e hijos, produce como tal el intento de controlar, produce como tal el intento de determinar en dónde está la relación de suprasubordinación, ¿no? En la que nos podemos encontrar con una persona, por ejemplo, de los hijos hacia los padres, ¿no? O de los, entre la propia pareja, incluso ahora en esta cuestión pues de contingencia de salud de la que inicialmente nos compartía la licenciada Karen, pues hemos encontrado que las estadísticas, ¿no?, de violencia familiar se han elevado enormemente porque tal vez antes de que estuviéramos 24 horas, los 7 días de la semana en casa, los pequeños ratitos que nos podíamos ver era que ejercíamos o realizábamos este tipo de control o intentábamos realizar este tipo de control. Y ahora que todos estamos conviviendo más tiempo porque estamos estudiando desde casa, trabajando desde casa, haciendo todas las actividades desde casa, todos juntos y todos al mismo tiempo, podemos empezar a visualizar un incremento en el tipo de acciones que se van a llevar a cabo para poder controlar y para poder continuar manifestando esta superioridad de quien ejerce la violencia. Y por otro lado también me parece importante que veamos que la situación de la contingencia de salud, como lo mencionaba Karen al principio, es una condición total y completamente nueva, total y completamente extrema para todas las personas, para todos nosotros, al grado de que nos lleva a vivir este tipo de actividades académicas desde las redes sociales y desde la pantalla, en donde cada uno de nosotros se encuentra en un espacio distinto y podemos llevar a cabo esta
esta conversación y este análisis con respecto al concepto de violencia familiar y a cómo se trata desde la psicología y desde el derecho. Y al mismo tiempo, podríamos estar viviendo cada uno de nosotros una situación de control que nadie pudiera estar observando en este momento porque nosotros somos los únicos que estamos frente a la pantalla. ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque, por ejemplo, en mi caso, que tengo el micrófono abierto, si alguien me grita o alguien me insulta o si alguien pasa detrás de nosotros y nos golpea, pues se va a notar. Pero ¿cómo lo podría hacer? Por medio de los celulares, por ejemplo, ¿no? Por medio de estarnos controlando ahora desde esta forma, y digo ahora, tomando en cuenta que no es algo que fuera ajeno al concepto de violencia o al análisis de violencia desde el punto de vista psicológico. Sin embargo, en la actualidad, pues como estamos más enfocados en esta vida cibernética, pues también ahí es en donde se está empezando a presentar esta acción de detentación de poder y de control sobre quienes la persona agresora, que puede ser un hombre o puede ser una mujer, no necesariamente va a ser un varón, intenta realizar este control. Entonces, creo que es muy importante que nosotros podamos también visualizar este contexto o este nuevo contexto, porque a lo mejor ahora va a haber o vamos a encontrar mayor sutileza en la expresión de la violencia ante el intento de control o ante el intento de manifestar nuestra autoridad. Sin embargo, sigue siendo violencia. Muchas gracias. En este contexto de lo que nos platicaba, lo que nos decía la maestra Jessica, licenciada Karen, ¿la violencia evoluciona? ¿Podemos considerar que la violencia evoluciona? ¿La violencia inicia de una manera, termina de otra? ¿Cómo es esta situación? Claro que sí. La violencia puede ir, como lo mencionaba al principio, puede ir solamente de un jaloneo, una palabrita, a ya trascender a algo más. Se da principalmente, o esto pasa desde el noviazgo, pongámoslo así, desde el noviazgo hasta que se llegan a casar. Hay señales de alerta, señales, focos rojos que se van encendiendo para decir es que aquí existe violencia, y por lo regular las personas que están inmersas en ese juego no se dan cuenta, sobre todo las personas que son víctimas. Entonces va trascendiendo, va aumentando al grado que pues ya se llegan a los golpes, a los jaloneos, al maltrato verbal hacia la otra persona. Claro que evoluciona. Hay distintos tipos de formas de ejercer la violencia y cómo la ejerce. La manipulación puede ir desde lo más bajo hasta ya el grado del control de no sales, no te doy dinero porque no puedes hacer nada sin mí. O sea, todo este proceso es como lo vuelvo a decir, es un proceso, va evolucionando. Todo acto tiene su evolución y claro que la violencia tiene su evolución. Entonces, hay que cuidar esto. Desde que existen los focos de alerta, se tiene que uno tener cuenta que algo está pasando. Entonces, hay que actuar sobre esto. Y la violencia tiene muchas facetas, muchos puntos de vista. Entonces, sí hay que cuidarnos de esta parte y obviamente sí tiene que evolucionar la violencia. Maestro Jorge, nos hacen una pregunta. Jurídicamente hablando, ¿es lo mismo, da lo mismo ejercer violencia sobre un hijo que sobre una esposa, que sobre un ascendiente, los padres, los abuelos? ¿Es igual? ¿Se califica de igual manera? En efecto, realmente el hecho de ejercer violencia claramente lo enmarca como tal el Código Penal,
que puede ser de manera descendente o de manera colateral, por así decirlo, de padre a hijo, de abuelo a nieto, e inclusive a sobrinos y a familiares cercanos que vivan como tal dentro de un mismo núcleo, que tengan como tal por así decirlo, un lazo de unidad, ¿no? Por el simple hecho de ser familia, por así. Normalmente ese es el grande problema al que nos enfrentamos nosotros como juristas, como conocedores del derecho, que la gente por cultura o por ideología o porque nada más se encarga de escucharlo en las redes sociales o en algún lado, cree que la violencia es exclusiva para parejas, cree que la violencia es exclusiva entre parejas, cuando se puede ejercer violencia también hasta con un hijo, con un abuelo. Inclusive a mí me ha tocado llevar algunos casos ahí acerca de la violencia que se ejerce hasta contra los propios padres por el simple hecho de que creemos que no tenemos o no tenemos la obligación de darles una pensión alimenticia cuando ya son adultos mayores que ya no se pueden valer por sí mismos, ¿no? O sea, sí, puede ser en cualquier, digamos, en cualquier grado de parentesco, en línea recta o en línea. Muchas gracias. Maestra Jessica, también nos preguntan, en esta situación en donde ustedes han mencionado en diversas ocasiones, que es muy difícil porque a veces la persona que sufre la violencia ni siquiera se da cuenta o la justifica, ¿cómo podemos saber que somos objeto de violencia, que están ejerciendo violencia sobre nosotros? ¿Cómo darnos cuenta de esto? Sí, muchas gracias. Esta pregunta es un poco compleja de poder responderla debido a que la violencia es un fenómeno multifactorial. ¿A qué me refiero con esto? A que es un fenómeno que va a ir, o es una experiencia que cada uno de nosotros puede vivir, que va a ir sumando o va a ir restando bienestar en cada uno de nosotros cuando la vivimos, pero lo va a ir haciendo de una manera muy sutil, poco a poquito, situaciones que probablemente podemos dejar pasar por alguna circunstancia y que posteriormente se comienzan a repetir, y ante la repetición probablemente sí podemos darnos cuenta que no es algo agradable, sin embargo no lo conceptualizamos como violencia porque todavía no vemos cómo nos está afectando o todavía no somos conscientes de cómo nos está afectando esta situación. Por tanto, creo que es importante que nosotros conozcamos y sepamos que para poder identificar si hay o no hay un daño en mi persona o en las personas cercanas a mí que pudiesen estar viviendo este tipo de situaciones, tendríamos que enfocarnos a verificar qué tanto ha modificado su forma de ser, su manera de comunicarse, la forma de realizar sus actividades cotidianas, si era una persona muy risueña y ahora es demasiado seria, y el cambio posiblemente no fue drástico, pero sí fue paulatino y poco a poco la persona se empieza a aislar. Sobre todo el comportamiento de aislamiento en las personas que viven violencia es muy importante. Y si yo individualmente quiero darme cuenta de qué tipo o si es primero, ¿no?, que estoy viviendo violencia, yo me haría 3 preguntas básicas. La primera es, ¿cómo me siento con la manera en la que estoy llevando a cabo mis actividades cotidianas?
si estas actividades cotidianas están siendo alteradas por el ejercicio de presión, de manipulación posiblemente de alguno de mis familiares y están modificándose y por lo tanto dejando de ser agradables, ¿no? Y por último, ¿qué tanto a mí me lleva entonces a aislarme de mis amigos, de mis conocidos, de mis familiares, para evitar algún conflicto o alguna confrontación con la persona que está ejerciendo esta violencia? Perdón, muchas gracias, maestra Jessica. Dado lo que nos comentaba la maestra Jessica, quisiéramos preguntarle, licenciada Karen, con esta explicación que nos dan todos ustedes, donde nos dicen que efectivamente existe una afectación hacia la persona violentada, ¿hay alguna manera, psicológicamente hablando, de ayudar, de apoyar a la persona violentada? Claro que la hay. Se necesita desde el área psicológica la atención, el hecho de que las personas que sufren violenta y psicológicamente hablando tienden a sentirse de menos, a sentirse que no valen, existe el miedo. Entonces, estas áreas hay que atender. Hay que atender las áreas emocionales, mentales, inclusive empezar a empoderar a las personas, cuidar en los niños, cuidar estas áreas de pues lo emocional, lo conductual, qué tanto les está afectando, desde que si ellos sufrieron violencia o ellos solamente veían la violencia. Entonces, son distintas áreas, inclusive hasta las personas que han sufrido o han visto la cuestión de violencia llegan a generar, no es algo así escrito en piedra, pero sí generan trastornos, inclusive hay personas que se introducen al alcohol, a la drogadicción. Entonces todas estas áreas se tienen que atender. A las mujeres, en el momento que se les llega a la cuestión jurídica, protegerlas, atenderlas y apoyarlas, sobre todo creer lo que está pasando, no menospreciar lo que ellos, lo que están diciendo, porque muchas veces es que, no es cosa de nada, no, eso no es violencia, lo estás haciendo muy grande. No, al contrario, cuando se llega a la persona, hay que creerle, hay que confiar en ellas para poder rescatarlas y ellas se sientan seguras, brindarles esa confianza, esa seguridad que no se le brindó en casa. Entonces, todas estas áreas, empezar a atenderlas desde el momento en que llegan a consulta o inclusive a denunciar el acto violento que ejercen hacia ellos. Muchísimas gracias. Maestro Jorge, jurídicamente hablando, ¿se cuida este aspecto, el aspecto de qué hacer con la víctima de violencia? Sí, como tal, sí se cuida esta parte, pero aquí entramos en un pequeño dilema, por así decirlo, ¿no? Normalmente lo que hace el gobierno como tal para poder tratar de resolver esta parte de la violencia ejercida, por ejemplo, en un menor de edad, mandan a hacer una investigación como tal ante el DIF. El DIF empieza a hacer toda una evaluación en el contorno, en el contexto social en el que está viviendo el niño, y dependiendo de lo que lleguen a encontrar, lo sustraen del lugar, de la casa donde está siendo violentado, y lo ponen en un albergue como tal. Por eso en muchas ocasiones los mismos familiares están viendo, están observando que están sufriendo una violencia y no denuncian. No denuncian porque, suponiendo, ¿no? La abuela ve que el nieto está siendo violentado por la hija, ¿no?
ya sea que no le dé de comer, que lo golpee, que no lo mande a la escuela o cualquiera de sus facetas, ¿no? Pero la abuela mejor prefiere quedarse callada porque por lo menos ahí ve al nieto. Si llega el DIF, lo recoge, ni para la abuela ni para la madre, se va a quedar en el DIF mientras se resuelve su situación jurídica, y es por ello que tienen el temor a poderlo hacer de esa forma, ¿no? Ahora, viéndolo desde un punto de vista diferente, yo escucho aquí a las psicólogas y comentan mucho esta parte de las emociones y de que a lo mejor presentan algún cambio, a lo mejor los ves que están aislados, a lo mejor ven que de alguna manera están callados, que era un niño muy despierto y ahora resulta que no. Pero desafortunadamente aquí conjuga una parte cultural muy importante. Normalmente a mí me tocó todavía la parte de que me educaran de una forma estricta, de una forma rígida, a cinturón y barazo. Todavía me acuerdo que me decían, ve a buscar la varita con la que quieres que yo te dé, ¿no? Y era muy común, era muy normal que te educaran de esa forma, a forma de varazos, ¿no? Al grado de que el padre te golpea o el padre ejerce violencia sobre ti y todavía llega la mamá y así de, ay, mijito, pero es que te lo ganaste, ¿no? Te lo ganaste. Y le van metiendo esa idea en la mente de te lo ganaste y no le inculcan, por así decirlo, la forma en la que lo están violentando. Están siendo agresivos con él. El niño está siendo agredido. Que cuando llega una persona externa, ve que se está ejerciendo violencia, para el niño es muy normal. Para la persona es muy normal. Para la persona que está viviendo la violencia ya se volvió, como quien dice, se le hizo callo y ya lo deja pasar porque es la vida que ha llevado durante toda la existencia que lleva, ¿no? O sea, sí tenemos esa parte cultural muy compleja, ¿no? Maestra Jessica, tomando en cuenta lo que nos dice el maestro Jorge, ¿se considera que la violencia se aprende a ejercerla y se aprende a soportarla? Sí, es una respuesta tal vez muy cruda para todos nosotros. Y sí, el comportamiento violento lo aprendemos, es algo que no está dentro de la naturaleza humana, vamos a decirlo así, no es un comportamiento esperado dentro de un humano, a menos que se sienta amenazado, a menos que se sienta en riesgo, en peligro, como les decía yo al principio, ¿no? Este instinto de supervivencia que nos hace actuar y reaccionar. Sin embargo, ya la detentación de poder, y tomando en cuenta que yo les decía también que el fenómeno de la violencia familiar es un fenómeno multifactorial, pues sí hay mucha implicación en este sentido del contexto cultural en el que nosotros nos hayamos desenvuelto. Hay mucha implicación en aquellas actividades o en aquellas características en las que nosotros hayamos crecido o hayamos visto crecer a nuestra familia. Como psicoterapeuta de personas que han vivido violencia en diferentes formas y con diferentes familiares, yo he podido encontrar una constante muy importante que es, y lo voy a poner en una frase que comúnmente podemos escuchar, así me educaron. Y entonces en este así me educaron, normalizamos la violencia, y normalizar la violencia es, pues nos adaptamos a ella, precisamente en este intento de sobrevivir. Todos nosotros, todos los seres humanos, nos vamos adaptando a estas circunstancias, y entonces situaciones que a lo mejor para alguien que no vive un contexto como el que Jorge manejaba o como el que muchas otras personas pueden estar viviendo,
Cuando lo observan y lo observan anormal. Cuando lo observan y lo ven desagradable. Lo ven como algo que no gusta y pueden entonces desde fuera identificar que hay alguien cercano a nosotros que está viviendo esta violencia. Como tal, el concepto de violencia familiar creo que también es muy importante tomar en cuenta para poder comprender el por qué sí se aprende y por qué sí se aprende tanto a ejercer como a soportar. Es pues que ocurre dentro de la familia, ¿no? Dentro del espacio que social y socioculturalmente hablando se considera el espacio más seguro para una persona, el espacio de cuidado, de afecto, de crecimiento, el que nos va en un momento determinado también a proveer de valores, ¿no? De una estructura de comportamiento, y que sea precisamente este seno familiar el que va contra la salud no solo mental o física, sino salud integral del individuo, ¿no? Cortando o coartando no solo emociones, sentimientos, acciones, sino también metas, objetivos, ¿no? De las personas que formamos parte de esa familia o que formamos parte de ese núcleo familiar, pues entonces podemos darnos cuenta que llega un punto en el que, vamos a ponerlo así, en esta palabra, dejamos de luchar, nos rendimos y normalizamos ese proceso. Y entonces ya no hay una confrontación para el agresor, sino hay una aceptación de lo que el agresor dice y por lo tanto, esto empieza a incrementarse, como mencionaba la licenciada Karen hace un momento, ¿no? Entonces, cuando ya me rindo como persona ante un nivel de violencia y ya dejo de responder a ese nivel de violencia y ya es como, ah, bueno, ya me dijo tonta, ¿no? Entonces, pues, ya, ahí se le va a pasar al rato. Va a llegar un punto en el que la agresión va a empezar a elevarse porque ya no se está detentando poder, ya se le está ignorando, ¿no? Y entonces va a empezar a necesitar a subir el nivel o subir la intensidad de las agresiones, que no necesariamente tienen que ser físicas y que sí dañan de manera integral a cada uno de nosotros en nuestras diferentes áreas de desarrollo. Al grado que, por ejemplo, mencionaba Karen, mencionaba Jorge, ¿no? El ver a los niños que viven violencia, ya sea de manera directa o indirecta, es decir, que la reciban directamente porque sus padres los golpean o los agreden verbalmente hablando, o que observen cómo mamá y papá o mamá y abuela, mamá y abuelo, o entre los abuelos o entre los tíos con los que convive de manera cotidiana, existe este tipo de trato. Y entonces el niño empieza, sí, a presentar una serie de déficits en atención en la escuela, por ejemplo, que anteriormente, mientras estaban en clases presenciales, pues para los docentes era muchísimo más sencillo poder identificar que ahora, ¿no? O empiezan a presentar, por ejemplo, los adolescentes comportamientos como el no querer llegar a casa, ¿no? Es de la escuela vámonos a ver a dónde, ¿no? Y empiezan a irse, sí, no necesariamente a un comportamiento negativo o a un comportamiento fuera de lugar, pero sí empiezan a lo mejor a no salir de la casa del amiguito en donde siente un ambiente seguro, empieza a no querer salir de el espacio en donde se siente acompañado, donde se siente querido, y hasta suele dolerle, ¿no? Alejarse de estos espacios. Y por otro lado, también podemos encontrar en los adultos
en donde como adultos, pues podemos empezar también a hacer renuncias de manera obligada, ¿no? Y entonces está bien, dejo de, no sé, se me ocurre, dejo la idea de continuar estudiando, dejo la idea o el plan de vida de viajar mucho, dejo la idea o el plan de vida de seguir trabajando, dependiendo de las exigencias que nos vaya dando el contexto familiar. Muchas gracias. Perdón, maestro Jorge, nos hacen una pregunta específica para usted y nos dicen si legalmente hablando se califica, se castiga de forma similar, si la violencia consiste, la violencia familiar que se ejerza consiste en un grito, que si es un golpe, que si es un acto de omisión de los que usted hablaba, como por ejemplo, no tengas un hijo, no quiero concederte el derecho a procrear un hijo, o no quiero darte el dinero para la pensión alimenticia o para que comas lo que te corresponde, ¿no? Que si se califica legalmente igual cada uno de estos supuestos. No, obviamente tienen que tener sus agravantes como tal, ¿no? Por así decirlo, la ley marca de 1 a 6 años de violencia familiar dependiendo del grado, dependiendo el tipo de agresión que sea. Obviamente si hay como tal lesiones, si hay golpes, se tienen que agregar esa parte de las lesiones dependiendo del daño que se haya producido. Inclusive si hubiera una violación, por ejemplo, también se le tiene que agregar esa parte de la violación. Lo único que se va a calificar como violencia familiar es el hecho de poder como retener a la persona o manipular a la persona, ¿no? Y ya de ahí se parte para poder agravarlo de una manera diferente, ¿no? De una forma total y completamente diferente. Muchas gracias por su respuesta. Licenciada Karen, ignorar a la persona, ignorar a la pareja, ignorar al hijo, ignorar al padre, ignorar emocionalmente o físicamente, por decirlo así, ¿también se puede considerar violencia? Desde el área jurídica no sabría contestarte esta parte, pero obviamente, si se considera como violencia, inclusive pues a veces los llamados de auxilio, no contestar, no esto, pues terminan muchas veces en que pues a la persona que era víctima pues termina asesinada o ya hay maltratos más grandes que hasta el hospital llega, se consideraría violencia. Desde mi punto de vista lo considero violencia no poder escuchar al otro, no creerle, porque pues, empezar a creer a la otra persona que está siendo violentada, estamos cortando con esta cadena de violencia. ¿Por qué? Porque le creo, lo acompaño, lo entiendo, creo esa empatía con la persona que lo necesita, que necesita esa ayuda, entonces hay forma de rescatarlo. Considero muy importante esta parte de que hay que creerle a la víctima. Muchas veces vuelvo a recaer a lo mismo, la normalidad, eso de que, no pasa nada, o sí te creo, pero aguanta, ¿no? Lo que decía la licenciada Jessica, es que ya es algo que se toma tan común, que se cree de que pues ya no hay más. No, al contrario, hay que creerle, hay que hacerle caso, hay que atenderlos. Se necesita estar presencial con estas personas que sufren violencia, con los niños. Muchas veces los primeros que se dan cuenta que los niños están sufriendo violencia es en la escuela. ¿Por qué? Porque los maestros ven estos cambios de actitudes de los niños, ven esta parte, y hay veces se hace caso omiso. Entonces es necesario atenderlo, es necesario escucharlos, hay que acompañarlos. Y creo yo de este lado de psicología que sí se podría considerar violencia el no hacer caso, el no responder a estas llamadas que se dan, ¿no? Y
que también es necesario hacerlo porque hay veces es como una estrella fugaz. Pasa el grito de ayuda y como no se contestó a esa ayuda, muchas de las personas se cierran, no me creen, entonces ¿a quién le voy a pedir ayuda si nadie, ni mi familiar me cree? Entonces seguir con este proceso, entonces sí es necesario atenderlo, sí es necesario creer sobre todo a la persona. Muchas gracias. Maestra Jessica, ¿existe psicológicamente alguna forma de prevenir la violencia? De crear, no sé, conciencia, cursos, información, alguna forma en que podamos prevenir estos actos de violencia? Es una pregunta excelente porque afortunadamente sí existe una manera de prevenir este tipo de circunstancias o este tipo de situaciones desde la educación emocional. Una de las primeras características que yo podría mencionar que necesitamos tener como base fundamental de nuestra salud emocional para prevenir una situación de violencia es, primero, autoconocimiento. Es decir, conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras características, poder identificarlas, y no me refiero a identificarlas como positivas y negativas o como virtudes y defectos, como comúnmente estamos acostumbrados a mencionarlas, sino a verlas como son, simplemente parte de nosotros, y que llegan momentos en donde esa misma característica que a lo mejor hoy me hizo cometer un error, mañana me hace tener un triunfo, y que tiene un punto de equilibrio y que tiene un punto medio en donde yo puedo generar una mejor gestión de mis acciones y una gestión de mis emociones, ¿no? Y cuando hablo de gestión emocional, me refiero a que vamos a generar un manejo emocional adecuado. Estamos muy acostumbrados a esconder emociones, culturalmente hablando, incluso por cuestiones hasta de género, ¿no? Hay emociones que en la sociedad oaxaqueña, en la comunidad mexicana en general, nos cuesta más trabajo a unos que a otros expresar, precisamente por eso, porque pues tenemos esta parte, ¿no? De los niños no lloran o las niñas enojadas se ven feas, y entonces empezamos a producir acciones o empezamos a producir estilos de pensamiento en los niños, en los adolescentes, que generan o que producen una dificultad para la expresión emocional. Entonces, una de las principales acciones que yo recomendaría es que podamos tener esta parte, ¿no? Tener esta capacitación, habilitación, no sé si llamarla como tal formación, ¿no? En cuanto a expresión emocional, tener una adecuada comunicación con nuestros familiares, con nuestros amigos, y por adecuada comunicación me refiero a una comunicación asertiva, en donde podamos ser congruentes con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos pensando, con lo que estamos actuando en un momento determinado. Otra de las circunstancias que me parece también muy importante es aprender a respetar y tolerar las diferencias. Todos los seres humanos somos distintos y necesitamos enseñar desde casa a todas las personas, o reenseñarnos a todos los adultos, sobre todo, a tolerar estas diferencias, a entender que, por ejemplo, las 4 personas que estamos esta tarde compartiendo este tema con todos los que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo en Facebook, somos personas distintas, que tenemos historias distintas, que hemos experimentado
vivencias total y completamente diferentes, o tal vez similares, pero como nuestra personalidad es diferente, las vivimos y las percibimos y las afrontamos de forma diferente. Y entonces entramos al punto en el que el respeto por la diferencia es importante, porque cuando dejamos de respetar la diferencia que tenemos con el otro, es cuando empezamos a intentar controlar y a intentar cambiarlo, a intentar hacerlo a modo, ¿no? Y entonces queremos que sea, pues, como yo quiero o necesito que sea. Y entonces ahí empieza un proceso no solo de el ejercicio de la violencia hacia una persona, sino muchas veces también sobre el ejercicio de la violencia o de la agresión hacia uno mismo, ¿no? Ante las exigencias del medio. Muchas gracias. Precisamente desde la transmisión de Facebook nos hacen una pregunta que me gustaría dejarla abierta. No sé quién de ustedes la quiera responder. Nos dicen una duda. ¿Y si la pareja abandona y no da explicación clara, genera algún daño hacia la otra parte? No sé quién de ustedes tuviera a bien responder. Sí. Me parece que vamos a hablar aquí de dos cosas diferentes. No necesariamente el hecho de que una pareja se disuelva y quien elige la disolución de la misma tenga claro el por qué o el para qué implica ejercicio de violencia. Sin embargo, sí genera un daño, sí genera una situación emocional que pudiera detonar en una cuestión más bien de crisis emocional que en una cuestión de violencia. Entonces, cuando hay un rompimiento en una pareja y no hay una explicación clara o no hay un motivo aparente y una de las partes tiene esta duda, por supuesto que puede generarse daño a nivel emocional. Esto no significa necesariamente que haya sido víctima de violencia. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que se ha dicho en este panel. Muy importante que las personas que escuchan tengan en cuenta todas estas aportaciones de ustedes. Durante toda esta plática se ha comentado que la violencia es multifactorial, depende de muchas cosas. Yo les pregunto, desafortunadamente el tiempo corre y tanto nuestros panelistas como los que nos escuchan necesitan realizar sus actividades propias. Entonces, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes en particular, como cierre, como conclusión de toda esta plática. La violencia, al ser multifactorial, debe ser tratada de forma multifactorial. Aquí estamos en un panel de abogados, psicólogos. Debe ser multifactorial, debe estudiarse desde muchas perspectivas. Por favor, no sé, para llevar un orden, maestra Jessica, ¿nos podría responder usted en primer lugar, por favor? Sí, claro. Me parece que es importante, desde mi punto de vista, tanto profesional como pues de formación, además, multidisciplinaria, mencionar que sí es importante abordar el fenómeno de la violencia desde diferentes puntos de vista, que cuando una persona vive una situación de violencia sea atendida de una manera interdisciplinaria, es decir, que diferentes profesionistas o profesionales de diversas disciplinas puedan atender
la circunstancia en un trabajo en equipo, no en un trabajo individualizado, en donde por medio de precisamente este trabajo en equipo, los profesionales puedan ayudar a sacar adelante y a restablecer el equilibrio o el estado de bienestar de las personas que vivieron esta experiencia, tomando en cuenta que no vamos a poder generar el olvido de la circunstancia. Sin embargo, sí podemos ayudar a quien ha sido víctima de violencia, cualquier tipo de violencia familiar, a que pueda reconstruir su vivencia para habilitarse y desarrollar herramientas que en posteriores ocasiones le permitan identificar cuando está en riesgo de volver a caer en una situación de este tipo. Muchísimas gracias, maestra. Licenciada Karen, ¿sería tan amable de respondernos la misma pregunta a forma de conclusión de nuestro tema? Claro, considero que sí, como la licenciada Jessica lo decía, se tiene que abordar de los diferentes puntos. Por eso el equipo Siervos pues, se cuenta con abogados, con el área de psicología, con de peritos, porque es necesario atenderlo desde este enfoque, no solo desde el lado legal, sino también el emocional, el de inclusive desde la cuestión de peritaje, todo esto es un equipo. Considero que es de suma importancia que inclusive desde escuela, desde casa, se vayan tocando estos temas para ir disminuyendo, esta violencia. Entonces, considero que sí se tiene que abordar de diferentes puntos. Otro tema que yo quisiera tocar ya para cerrar, es que ya se había mencionado, es creerle a la víctima. Es creerle, confiar en lo que se está mostrando, que inclusive desde el área de derecho, se hable o se amplíen más estos temas desde los diferentes enfoques, ¿no? Entonces sí, considero que sí, por eso nosotros lo abordamos de estas áreas y es necesario apoyar a las víctimas. Muchísimas gracias por su aportación, licenciada. Maestro Jorge, ¿usted considera que el estudio, que el apoyo, que lo que se debe hacer con este problema de la violencia familiar también tenga que ser multifactorial? Nada me daría más gusto que fuera de esa forma, ¿no? A mí nada me daría más gusto que nuestras compañeras psicólogas pudieran apoyar a sus pacientes, llámese hombre, mujer, niño, niña, llámese lo que sea, nos pudieran apoyar a canalizar a estas personas de una manera jurídica, ¿no? Desafortunadamente existe la parte en la que ustedes como psicólogos, bueno, ellas como psicólogas, no pueden obligar a la persona a acudir ante una autoridad y levantar una denuncia, ¿no? Sin embargo, yo sí considero que debería de tratarse de hacer para que no siga creciendo esta parte, ¿no? Para que no siga sucediendo esta parte en la sociedad. A mí, en lo personal, por el hecho de ser jurista, ya llega un momento en el que, como les dije hace rato, se hace un callo, ¿no? Ya escuchas tantas y tantas cosas que ya hasta te vas dando cuenta desde el inicio cuando están contando el relato de, pues esta persona no va a actuar, lo único que quiere es solucionar su problema de momento, y mejor no lo canalizamos con la psicóloga y que la psicóloga haga su chamba, ¿no? A mí me gustaría que hicieran lo mismo de manera retroactiva, ¿no? Canalícenlo con el abogado, que buscaran la manera de poder que se ejerza acción penal sobre ello, porque las leyes ahí están, pero no actúan por sí solas, tienen que moverse de una forma, ¿no? Pues bueno, sería todo por mi parte.
Pues muchísimas gracias, muchas gracias por sus opiniones, muchas gracias porque nos hacen conocer otra forma y otra forma de la violencia familiar y otra forma en que podemos enfrentar la violencia familiar, que creo que es lo más importante en estas pláticas. Se nos termina el tiempo, se nos terminó el tiempo. De mi parte, les agradezco a los panelistas, les agradezco a todos los que nos han puesto atención, iniciado su sesión en Facebook, nos han visto por redes sociales. El Centro Interdisciplinario de Estudios en Derechos y Psicología de Oaxaca, SC, les da las gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Por favor, acompáñennos. Estos paneles nos permiten conocer, nos permiten saber, nos permiten apoyarnos, nos permiten buscar ayuda. Muchísimas gracias a todos ellos, a ustedes por estar con nosotros y por supuesto le damos el uso de la palabra a cada uno para que proceda a despedirse. Hemos recibido muchísimos mensajes de agradecimiento y de interés acerca de las pláticas y proponen que se hagan muchas más pláticas como estas. Muy buenas noches. Perdón, muy buenas noches. Estos problemas de la tecnología, ¿verdad? A lo que nos obliga la pandemia. Maestra Jessica, no sé si quisiera decirnos algo para despedir. Sí, claro que sí, muchas gracias. Agradezco a mis compañeros y a todas las personas que nos han estado acompañando durante esta hora y media aproximadamente que hemos estado platicando respecto a este tema. Les hago extensiva la invitación a que continúen también acompañándonos a lo largo de este mes de septiembre con el resto de nuestras actividades y conferencias que ya encuentran ustedes publicadas en nuestra página de Facebook precisamente. Y bueno, nuestra siguiente actividad que sería este día sábado a las 11 de la mañana, para hablar respecto a los jóvenes y los adolescentes y cómo la psicología puede aportar para ayudarlos a evitar caer en conductas o comportamientos delictivos, ¿no? Entonces vamos a estar hablando con la maestra Graciela Chale Cervantes, quien estará con nosotros desde Mérida, Yucatán, precisamente acompañándonos y aportándonos conocimientos sobre este tema. Y pues sí, mientras sea posible y ustedes también estén en la disposición de acompañarnos y de escucharnos, estaremos acompañándoles y estaremos creando estos espacios para todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Licenciada Karen, ¿algunas palabras para despedirse? Pues agradezco a todos los que nos escucharon, a los que hicieron preguntas. Nosotros somos Equipo Cierpo y estamos para servirle. Nuestros programas son demasiado interesantes para los que les gusta el área psicológica, pero en cuestión de jurídico también, y con los abogados. No se pierdan ningún curso que vamos a estar impartiendo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, maestro Jorge. Pues nada, no me queda más que agradecerles la atención prestada y decirles que no están solos o solas, realmente cuentan con el apoyo de, primero que nada, de nosotros como equipo CIEPO y pues obviamente de las leyes que ya están impuestas. Lo que tenemos que hacer es activarlas, ¿no? Pues muy buenas noches y estamos a la orden. Muy buenas noches a todos. A nombre del Centro Interdisciplinario de Estudios en Derecho y Psicología de Oaxaca, SC, les damos las gracias por su atención, les deseamos la mejor de las noches y, por supuesto, síganos acompañando.